empieza a decirme Víctor que, bueno, tiene otros intereses, que quiere hacer cosas nuevas. Y de repente, de la nada, aparece esta zorra. Se empieza a desvestirse ahí, a hacer cosas. La situación no queda ahí, doctora. La empresa que construimos desde hace 15 años, a la mitad. Yo soy dueña de esa empresa. La señora llenó de strippers, de toda la empresa. Strippers, Me no corrió son La hija de ella me pidió asilo dentro de su propia casa, en mi esfínter, y eso fue hace una semana, una mordida que le dio en el brazo. Eso fue el novio, Ese fuiste tú. Que le está Hace lavando el 15 cerebro días. a mi hija. Le voy a mi explicar. hija tiene un niño ya y mi hija tiene una T puesta allí para que no tenga bebé. Y el desgraciado dice que se la puede quitar. Usted que él le sabe mucho, él es un diablo. Él vino de Cuba, que dice que es mediquito. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El empresario norteamericano Jack Welch dijo: un empleado tiene que demostrar constantemente que merece ocupar su puesto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, y hoy en día usted va a algunos negocios y ve cada empleado que hay que cortarse casi las venas. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esta mujer no tiene nada en la cabeza. Todo lo hace con el cuerpo. Para vender en este mundo lo que se ocupa es la belleza, no la inteligencia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Perla, tú eres la demandante. Así es. Estás demandando a Alexa. Así es. Explícame por qué la demandas, quién es ella y qué estás exigiendo para resolver este caso. Doctora, yo vengo a exigir que se me devuelva mi empresa al 100%. Esta es una ladrona que se ha metido en mi casa y me robó todo. Se robó a mi marido, se robó mi empresa, se robó todo. Pues claro que todo sí, me lo ha mírale quitado. a ella y mírame a mí. Véala. Es una zorra, una cualquiera que ha entrado y se ha llevado no sabe todo. nada. Ok, escúchame, Alexa. Déjame prestarle atención en este instante a la demandante del caso y luego tú entonces me puedes explicar toda tu situación. Ok. ¿Ok? Ok. Muy bien. Doctora, le A cuento ver los desde hechos el del caso. Así Cuéntame. es, desde el principio. Hace 15 años yo conozco a Víctor, es un hombre capaz, inteligente, maduro, ingeniero, me enamoro de él y empezamos a hacer una empresa. Desde hace 15 años tenemos un hijo de 10 años y de repente hace algún tiempo, más o menos un año y medio, empieza a haber problemas. Yo no sé por qué él empieza a tener ¿No sabes como que... por qué? Ay, vea, como no sabe ni siquiera tener la decencia de respetar, no respeta nada. Entonces empieza a decirme Víctor que, bueno, tiene otros intereses, que quiere hacer cosas nuevas. Y yo noto que esto de la rutina, pues sí nos ha llevado a perder cosas, ¿no? La empresa, el hijo, el trabajo. Yo accedo por salvar mi matrimonio, por tener una ¿Accedes a familia. qué? Accedo a ciertas cosas que Víctor dice, ¿no? A tener terapias psicológicas y eso nos lleva a una terapia sexual. Empezamos con masajes, revistas, cosas para que él se emocione, para que él tenga nuevo brío, para recuperar la familia, pues es una parte importante de nuestra vida, ¿no? Claro. Y de repente, en una de esas, me dice que quiere un stripper. Efectivamente, yo me Señorita, siento ahora así. soy señorita. Y bueno, con tal de salvar mi matrimonio, yo lo aprecio, es un hombre muy inteligente. Dije, bueno, puede ser que esto nos sirva. Empezamos una noche, todo lo que es el ritual y lo que hacemos, ¿no?
Y de repente de la nada aparece esta zorra, porque no tiene otro Zorra tu nombre. mamá, zorra tu mamá. Y entonces empieza a desvestirse ahí, a hacer cosas que realmente a mí me ponen... O sea, ella vino a tu casa. Así es. La mandó a buscar. Así es, Ok. exacto. Entonces imagínese lo que es sentir a Imagínese una cuando la mujer vea ella así. desnuda. Por Ay, Dios, por o sea, Dios. Cállate, niña. Oye, cállate. Déjame escuchar a la demandante. Ya te lo dije una vez. ¿O tienes problemas auditivos? No. Ah, entonces cállate. Es realmente, doctora, asqueroso. Yo me quedo paralizada, no puedo hacer nada. Y eso no fue lo peor del caso, porque la siguió invitando, una y otra vez aprovechaba que el niño no estaba en la casa y de repente llegaban estos dos muy alegres, muy tomados, muy felices y por más... No o sea pude. que ya él salió del matrimonio y comenzó a ir a verla a ella al lugar donde ella estaba empleada, ¿no? Al strip club. Sí, yo aceptaba porque, bueno, pues para que él tuviera nuevos bríos y nuevas cosas, pero llegó el momento en que no pude más. No me lo permití, no pude, fue asqueroso, no puedo estar con una mujer, no, horrible. No Ok. puedo estar con una mujer, pero sí puede mirar pornografía. Fue por salvar el matrimonio, terapias, un asesor externo nos pidió y bueno, yo acepté por esto, Ok, ¿no? perfecto. Para no hacer el cuento largo, yo acepté que termináramos el matrimonio y que tuviera su relación con quien quisiera. La mujerzuela que quisiera, lógico, no va a encontrar una clase de mujer como yo. Ok. La situación no queda ahí, doctora. Él nos dice que nos separemos y la empresa que construimos desde hace 15 años, a Yo la mitad. soy dueña de A esa la mitad. empresa. Por A la Dios, mitad. a mí no me vas a O sea, quitar nada. mantuvieron la empresa, pero dividieron Sí. las acciones. Exacto. 50% para ti y 50% para él. ¿De qué es Siendo la justos. empresa? Vendemos materiales de construcción. Materiales de Hemos trabajado. Él es ingeniero, él es arquitecto, tiene estas dos carreras, entonces se le facilita. Yo tengo un máster en administración, entonces a mí la parte administrativa me queda muy bien. Perfecto. Entonces, seamos Te congruentes quedaba. y justos. Y entonces la mitad, permíteme, sí, por favor, no estoy quedaba, hablando te contigo. quedaba. Entonces, seamos justos, por favor. Y entonces la mitad para ti, la mitad para mí. Yo me quedo con el niño, todo muy bien hasta ahí. De Perfecto. repente, doctora, hace, no sé, unos 3 meses más o menos, me hablan de Las Vegas, que Víctor estaba en el hospital porque estaba muy mal. Exacto, yo me quedo igual impactada, pues sí, él era un hombre deportista, trabajador, y de repente voy, porque le dio un infarto, cosa muy extraña. Me traslado hasta Las Vegas para ver qué es lo que pasa, y estuvimos ahí 3 meses. Yo dejo a Carlos, mi empleado, que es el que está al tanto, conoce la empresa perfectamente, con toda la confianza del mundo me voy, porque pues él sabe cada movimiento, Perfecto. sabe los clientes, los proveedores, quién entra, quién sale, yo estoy muy tranquila. Ok. Y de repente Carlos, yo estando en Las Vegas, me habla que me tengo que regresar. Para esto, doctora, yo estando allí en Las Vegas, esta mujerzuela llega con una bola de nacos y se mete al hospital. No, lo que le hice da es papeles contacté a a él las para personas firmar. que pueden ¿A quién? ¿A tu traer marido? más clientes. Exactamente. Bueno, a mi ex marido, A que ver, ya es a tu su marido. exmarido. Su exmarido, Exacto. lo que pasa es Su que Le da la exmarido. señora documento está a tu... celosa. Niña, cállate, por Dios. Así Pero, es, exacto. ¿Qué Así es. falta de educación tan grande? Sí, no tiene nada aquí. La inteligencia. De acuerdo a lo que me estás diciendo, ella se le metió en el hospital a tu ex marido Sí. y le dio documentos para firmar mientras que él estaba bajo los efectos de Tirado en la tratamiento cama. médico. Tirado en la cama, tal cual. Y para eso le dio el infarto cuando la señora estaba con él. Señorita. Se desapareció. ¿Cómo vas a ser señorita? Por Dios, eres- Vea, por Dios, exactamente. Ok, dale. Entonces, yo voy, la verdad es que es el padre de mi hijo, lo aprecio, es mi socio en la empresa, pues yo recurro y voy a cuidarlo. Ok. Entonces, la señora se desaparece, viene X momento y firma. Yo la verdad es que no Pues la claro que soporto, sí, no la puedo ni ocupo, ver. Ok. Me salgo de estar ocupada. ese momento de la habitación cada vez que ella entraba. Y después me habla Carlos y me dice, señora, véngase porque la empresa está patas para arriba. Llego La a la empresa empresa, está bien, está me bien. ha sacado de mi oficina. La señora llenó de strippers de No toda la son empresa. strippers, me no corrió son- A, Son a gente una- bellas a como un lugar yo. que vende materiales de Así construcción. Exactamente. Y toda mi gente de confianza que ha estado conmigo, leal en la empresa, en las buenas y en las Un malas, par de viejos durante que no sirven 15 para nada, años, ni pueden que usar saben Facebook, perfectamente no pueden en dónde usar la está el computadora, último no clavo. funcionan. Por Dios, permíteme. Me están corriendo a mi cliente. Ay, qué mujer tan insoportable, Dios mío, santísimo. Exacto. Y se cree que está buena. Ay. Así es.
Ok, entonces tú has venido a exigir ¿qué cosa? Que me devuelva lo que me ha robado. Que te dé A ti no 100% te de, devuelvo nada, de yo las soy acciones que dueña tu marido de esa le trasladó mientras que estaba... Perdido. Ok, muy bien. Así es. Hacemos un corto receso. A la vuelta responde la demandada del caso. Regresamos enseguida. Esta señorita jinetera bailadora, Ajá. No, era jinetera bailadora, ahora soy dueña, a mí me respeta. tú no sabes la diferencia entre un 2x4 y un consolador. ¿Por qué ocupo saber eso? Sí, ocupo saber, le llamo